Buenas. Hace unos meses publiqué un vídeo de comentario sobre un libro que leí del Dalai Lama actual, Adiestrar la mente. Es una recogida de enseñanzas suyas. Las impartió en la Universidad de Washington en 1998. Ese vídeo de comentario venía, poco antes o poco después, con otro vídeo mío, con un título muy similar, El adiestramiento mental del Lama Lobsang Sultrim. Yo quería reeditar ese vídeo del Dalai Lama, mejorar alguna cosilla técnica y publicarlo de nuevo, pero entonces ocurrió un hecho muy polémico, que el Dalai Lama le pidió a un niño que le diera un beso en la lengua y salió por todos los noticiarios, etc. Así que luego decidí dejar de lado mi reedición, pero un tiempo después, por casualidad, di con un canal de un youtuber tibetano, Jigme, que había producido el siguiente vídeo. Lo traduzco. Basta de hacer sensacionalismo con la inocente interacción del Dalai Lama, una perspectiva tibetana. De hecho, son dos vídeos, dos partes. Tengo que decir que la acción del Lama me produjo mucho rechazo y todavía ahora me produce desagrado, pero ahora entiendo el contexto cultural donde se ubica ese hecho. Gracias a la explicación muy bien documentada de Jigme, este youtuber tibetano muestra imágenes de vídeo de noticiarios que incluyen el testimonio del mismo niño y de su madre, inmediatamente después de ese supuesto incidente inmoral y abusivo, y ambos, niño y madre, dicen cosas con lenguaje verbal y no verbal que muestran satisfacción y alegría por su encuentro e interacción con el Dalai Lama. Y todo esto no apareció para nada en los noticiarios sensacionalistas del mundo occidental. Bueno, quizás hay alguna excepción. Hoy mismo buscaba rápidamente por la hemeroteca digital y encontré esto a modo de ejemplo. Occidente tiene que salir de su ombligo. Antes de juzgar, dice una española budista, hay que sentir cómo conciben el espacio, el tiempo, la vida y la muerte. Veréis que es otro mundo. En fin, con esto, después, volví a pensar en reeditar mi vídeo sobre el libro del Dalai Lama, y aquí está. Creo que dice cosas interesantes y de aplicación práctica en el ámbito de la psicología, del pensamiento y en nuestro día a día, interactuando con nosotros mismos y con los demás. Como muchos de mis suscriptores o visitantes ocasionales están interesados en la enseñanza de Jean-Pierre Garnier-Mallet y su teoría del desdoblamiento, aprovecho para decir esto. Garnier-Mallet tuvo la intención de reunirse con el Dalai Lama en México en el Encuentro Mundial de Valores, creo que en el año 2015, y Garnier-Mallet se ha referido muchas veces a unas palabras del Dalai Lama. Interpretó que el líder espiritual concede mucha más importancia al acto de dormir que a meditar. Ya sabes, para Garnier-Mallet el sueño paradoxal es de vital importancia. Es necesario para establecer contacto con el doble o conciencia superior. Y aquí lo dejo. Y ahora va mi vídeo reeditado. Espero que lo disfrutes y hasta la próxima. En mi vídeo anterior sobre la magnífica obra de Treadwell Walden, El gran significado de metanoia, hacia el final del vídeo cité unas palabras del Dalai Lama sacadas de este libro, El adiestramiento mental. Las vuelvo a reproducir. La mente y el nirvana referido a la existencia iluminada. El proceso por el cual la mente crea nuestra existencia ignorante y el sufrimiento en el que vivimos lo describe Chandrakirti en su obra Guía del Camino Central, en donde afirma: un estado mental indisciplinado da origen a los engaños que propulsan a un individuo a la acción negativa, que a su vez crea el entorno nocivo en el que vive la persona. Aprovechando que hice recientemente la lectura de este libro y lo tengo fresco en mi mente, voy a nombrar algunas cosas que él dice, el Dalai Lama,
He escogido 6 puntos, los comentaré y les daré una vuelta personal. Vamos allá. Primero, el Dalai Lama nos recuerda este hecho bien evidente, que el mundo es muy grande, que somos muchos seres humanos, hay muchas mentes, hay mucha diversidad cultural, hay muchas naciones y hay diversas religiones supuestamente con el mismo fin. Yo creo que sí. La religión, en principio, solo existe para mejorar a la humanidad, para fomentar la convivencia entre nosotros y el altruismo. La religión, cualquiera que sea, tiene que ser una base para el desarrollo de la felicidad. Y si no sirve para esto, entonces la religión no sirve para nada. El Dalai Lama advierte contra la conducta, quizás hoy más frecuente, de abandonar una religión, tu religión de nacimiento, y pasarte a otra. Da lo mismo la religión que sea. En términos estrictos, podríamos decir, sería esto apostasía. Él se refiere más que nada a gente que piensa que el budismo es una religión mejor a las demás. Estas personas que se pasan a otra religión con esta idea de que el budismo es mejor, pueden tener tal vez un sentimiento de crítica y malestar contra su propia religión de nacimiento o de la cultura a la que pertenece. Pero esto no justifica que esa misma religión, en su aspecto verdadero, no sea útil y buena para los demás. Literalmente, el Dalai Lama dice que debemos honrar nuestra antigua religión. Yo estoy de acuerdo con él, y lo digo teniendo en cuenta que yo he hablado aquí largo y tendido sobre la metanoia, un tema de mucha importancia que implica a la Iglesia y al cristianismo en general, a todas sus confesiones, la católica, que es la mía, la protestante, la ortodoxa, la anglicana, la evangélica, etc. El segundo punto que quiero comentar es el siguiente. El Dalai Lama nos dice que con la mente nos causamos sufrimiento y malestar. El estado mental que tenemos determina nuestra vivencia, nuestra experiencia. Entonces, como es evidente, se trata de revertir esa situación, mejorando y optimizando nuestra mente, nuestro estado mental. Se trata de trabajar, limpiar y pulir la mente, y con ello uno se libra del sufrimiento o lo mitiga, lo reduce. Y la felicidad es esto, en teoría, librarse del sufrimiento, por lo menos desde el punto de vista budista. Cuando leí esto me impactó bastante. Él dice que las escrituras budistas apuntan unos 80.000 tipos de pensamientos negativos y destructivos. Pues esto, fíjate, júntalo con los 60.000 pensamientos que tiene el ser humano de media por día. Es una cosa tremenda y da mucho que pensar. Podemos preguntarnos, te pregunto a ti, que es como si me lo preguntara a mí, si has catalogado los pensamientos que tienes tú al día, o los que tienes en una hora, o los que tienes solo en un minuto. La buena noticia es que cada uno de esos 80.000 pensamientos tienen sus correspondientes enfoques o pensamientos antídotos. Entonces, a un pensamiento negativo le corresponde, para neutralizarlo, un pensamiento positivo, lo contrario. En cualquier caso, la solución mental siempre requiere que uno mismo tenga determinación y paciencia, tener voluntad y mantenerse en el tiempo, en esa idea, en ese enfoque. Arreglarse mentalmente es esto, cuestión de voluntad y de hábito. El tercer punto de comentario es que, aunque estemos pasando por una situación difícil o muy difícil, si pensamos en los demás, si nos ponemos en modo altruista, si nos preocupamos por los demás y tratamos de ayudarlos lo mejor que podamos, esto nos libera, nos da fuerza y bienestar. Este planteamiento, en cierto modo, es egoísta. El Dalai Lama lo califica como ser egoísta de manera inteligente, ser inteligentemente egoísta. Porque miro por mí, quiero sentirme mejor, pero para ello me dispongo a ayudar a los demás, de una manera sincera, al menos lo intento. Con relación a esto mismo, cito una frase del libro, dice lo siguiente el Dalai Lama: uno debe ignorar su propio bienestar y desear el bienestar de los demás, pero esto hay que comentarlo un poco más. No significa que debamos ningunearnos, como decimos aquí. Tenemos que cuidar de nosotros mismos. Ser altruista no significa anularse a uno mismo, es todo lo contrario. Cada cual debe amarse a sí mismo, porque si no te amas,
difícilmente vas a amar a los otros. La autoestima es muy importante, es primordial para después querer salvar el mundo. Evitar el sufrimiento y gozar de la felicidad es algo bien natural y es algo que debemos querer para nosotros mismos y también para los demás. El cuarto punto de comentario es el de la noción del yo. Teóricamente, dentro del budismo, en algunas escuelas o sectas y también dentro del hinduismo, se habla del Atman, la conciencia universal, que todo lo cubre y todo lo penetra y todo lo permea. Se dice que es la misma conciencia para todos nosotros y se rechaza o se margina el yo personal, individual. Según el Dalai Lama, sin embargo, no hay que salirse de la comprensión natural, ordinaria, válida e indiscutible del yo personal e individual. Un yo o una identidad que está ligado a un cuerpo y a una mente. El yo, el sujeto, tiene sus elementos constituyentes físicos y psicológicos. Cada uno de nosotros es un yo, un sujeto, un individuo, con sus virtudes, con sus defectos, con sus problemas y con sus éxitos. O sea que dejemos al Atman tranquilo y centrémonos aquí en la Tierra. El quinto punto de comentario, volviendo con el tema del pensamiento y de la mente, habla de ejercer un autocontrol sobre lo que pensamos. Entonces ahí está la voluntad. Para no dañar a los demás ni dañarse a uno mismo, se trata de no dejarse llevar por las emociones, sobre todo no dejarnos arrastrar por las emociones negativas como el miedo y la furia o la rabia. Tampoco dejarse dominar por lo que él llama engaños mentales, o sea, pensamientos erróneos que nos pueden llevar a cometer malas acciones contra nosotros mismos o contra los demás. En este sentido es de vital importancia poner mucha atención a lo que pensamos, supervisar nuestra mente constantemente, lo máximo posible. Es difícil porque ya he dicho antes, lo dice el periódico, que tenemos unos 60.000 pensamientos al día. En cualquier caso, sean los que sean, hay que tratar de no dar oportunidad a esos pensamientos ni emociones negativas. El Dalai Lama da a entender que, por el simple hecho de poner atención sobre la mente y darse cuenta del aspecto nocivo de tales emociones y pensamientos, esto puede ser suficiente para neutralizarlos. Pero quizás también es necesario cambiar un pensamiento por otro, darle a la mente otra orientación, darle al pensamiento otro camino a seguir. Él advierte también sobre el peligro de caer en la tentación de exhibirse ante los demás creyendo que uno mismo ha alcanzado cierto nivel espiritual. Esto es vanidad y soberbia. Él mismo se pone como ejemplo práctico. Cuando al Dalai Lama le surge un pensamiento de este tipo, de falta de humildad, de vanidad, de soberbia, etc., él piensa en lo incompetente que es con la informática y manejando los ordenadores, y así restablece su estado de humildad y neutraliza ese pensamiento negativo. Dentro de este asunto, él habla también de lo difícil que puede ser dominarse mentalmente cuando alguien a quien hemos dado todo nuestro apoyo o confianza nos trata mal, nos perjudica, incluso nos daña. Es difícil en este tipo de situación pues manejar la mente. Es un reto de más nivel y quien sepa sobrellevarlo y salir triunfante ganará un mayor aprendizaje. Y el sexto punto y el último que voy a comentar es sobre el conocimiento o camino budista y seguramente para cualquier otro camino de desarrollo humano o espiritual. El Dalai Lama dice que no solo hay que entender lo que dicen los textos, también hay que reflexionar sobre la enseñanza e interiorizarla. La información debe leerse o escucharse y procesarse, comprenderse y desarrollarse, hacerla tuya. Pues aquí termina este comentario sobre la obra del Dalai Lama. En tiempos de Buda vivía Devadatta, su primo, que le odiaba profundamente. Repetidas veces Devadatta intentó matarlo, pero nunca le fue posible. También en aquellos días vivía Mayeta, hijo del rey. Este príncipe y Devadatta estaban muy celosos de Buda y decidieron que el príncipe mataría a su padre y se convertiría en rey, y que Devadatta mataría a Buda, convirtiéndose él mismo en Buda. Para conseguirlo, Devadatta intentó arrojar contra Buda
un gran peñasco, pero éste se partió antes de tocarle y no le hizo ningún daño. Entonces fue el príncipe que lo intentó con un elefante salvaje que ya había matado a muchas personas, soltándolo delante de Buda y de numerosos discípulos que paseaban con él. Estos, al verle desbocado, sintieron mucho miedo y salieron corriendo, pero Buda no sintió el más mínimo temor y se quedó inmóvil. Entonces, debido a sus poderes, el elefante se detuvo, volviéndose un animal dócil y manso. Pero nunca des cacahuetes a los elefantes.